¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos otro sábado en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Si hay algo importante para quienes tenemos una propiedad es saber los límites exactos de ella, saber con certeza a dónde termina mi propiedad y a dónde empieza la del vecino. Y a veces esto lo damos por sentado y eso a veces nos generan algunas complicaciones, incluso hasta de convivencia. Por eso hoy estamos aquí para poder conversar sobre el mapa catastral y otros detalles importantísimos asociados a eso, a que usted tenga la seguridad de a dónde está su propiedad, cuáles son los límites de ella y que haya una buena convivencia, haya una tranquilidad jurídica y que pueda echar a andar los proyectos que usted necesite. Hoy vamos a conversar con dos profesionales del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Voy a presentar primero al topógrafo don Olger Murillo, que es presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos del CID. ¿Cómo está, don Olger? Muy buenas tardes, Jessica. Un gusto estar aquí y poder compartir este tema tan interesante para toda la ciudadanía, porque es un tema de todos. Y muy agradecido. Muchísimas gracias. También les presento al ingeniero Alejandro Rodríguez, que es asistente profesional del CID. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, doña Jessica. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza. Pues un gusto estar por acá y poder expresarles desde nuestra óptica aquellas consideraciones que deberían ustedes tomar en cuenta con este nuevo proyecto del mapa catastral. Le voy a hacer la pregunta a los dos porque además sé que también ejercen de forma liberal. ¿Es muy frecuente que hayan estos conflictos, que existan estos conflictos porque la gente no tiene seguridad de los límites de su propiedad y se pelee con el vecino? Sí, eso es de todos los días. En un alto porcentaje se dan conflictos por desconocimiento, a veces por la misma información que se tiene, el plano catastral que tiene la persona. Entonces es muy frecuente que hayan dudas, incertidumbre y a veces hasta problemas de que alguien invadió un lote, invadió la propiedad, por qué circunstancias o porque si tenía que hacer una tapia, no la hizo donde tenía que ser, fue a construir la cerca y no la construyó donde tenía que ser, o yo creo que no era ahí, entonces ya viene esa parte de disconformidad o la parte también hasta de conflicto que se da. Entonces aquí es donde juega el topógrafo un papel sumamente importante porque es el que va con los elementos técnicos a decir por dónde va y asesora al propietario en este caso. Alejandro, ¿sí? Exactamente, sí. Tal cual menciona don Olger, a mí sí me gustaría enfatizar en ciertos aspectos. Hay elementos importantes, muy importantes, que definen nuestra tenencia de propiedad privada. Uno de ellos es evidentemente la escritura, el segundo es el plano catastrado. Sin embargo, en algunas ocasiones no existe una relación bionívoca entre mi plano y lo que está, digamos, establecido en la escritura. Entonces, en algunas ocasiones vienen y de pronto uno va y hace la visita a campo y demás, y salen con un plano y ese plano ya está incluso hasta cancelado. No tiene ningún efecto jurídico. Entonces ninguna vigencia ni nada. Ninguna vigencia, exactamente. Entonces, lo que ustedes como propietarios deben, en primera instancia, siempre deben verificar es que tanto el plano que ustedes tienen en posesión y junto con la escritura, que sea información coincidente entre ellas. ¿Okay? Si existe alguna situación que ustedes no tienen escritura, que solamente tienen plano, no tienen plano y tienen la escritura, pues por ahí es donde justamente entra la figura del ingeniero topógrafo para colaborarles en esos aspectos. Entonces, a ir recalcando, ¿verdad? Revisemos tanto la escritura como el plano que ustedes tengan en casa. Bueno, pero y eso no es una revisión sencilla, porque claramente los que no somos profesionales de topografía u otra ingeniería desconocemos esto, y además sé que con el paso del tiempo se han hecho incluso algunos ajustes más asociados a lo que vamos a hablar más del mapa catastral, pero es probable que lo que yo tengo hace 20 años como un plano ya no coincida en todas sus dimensiones. Es probable que pueda existir alguna variación que yo desconozca. Ya para entender la parte técnica de lo que es el plano, lo que es la escritura,
para eso estamos los topógrafos, nosotros somos amigos de todos y no porque hacer una consulta no tiene un costo, digamos, excesivo de que alguien le diga, mire, yo necesito que usted me explique y que me verifique si lo que yo tengo está bien, es correcto, porque tanto lo que es la parte de física de tener esos documentos, como la parte física en el sitio. O sea, comprobar si lo que yo tengo en el terreno coincide con lo que tengo en el plano. Y eso es parte del proceso que está haciendo ahora el Catastro Nacional con el mapa catastral. O sea, que esas cosas sean idénticas, o sea, que lo que yo tengo en el terreno sea lo que tengo en el plano y lo que tengo en la escritura. Entonces, esas tres cosas tienen que siempre, y ahí es donde viene la figura del topógrafo, que es el profesional idóneo para ayudarle a todo propietario a que esto lo tenga bien clarito. Hacemos la pausa y seguimos conversando sobre el mapa catastral y la importancia de que toda la información que usted tiene sobre su propiedad coincida. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Desarrollo territorial y urbanismo. ¿Sabías que? Actualmente, solo el 15% del territorio continental cuenta con plan regulador. Hay 20 cantones con un plan regulador que cubre la totalidad de su territorio y 23 cantones con planes parciales, en su mayoría desactualizados. Los restantes 41 carecen de plan regulador. ¿Qué propone Pensar en Costa Rica? En la actualidad, el 60% del territorio nacional no cuenta con plan regulador o una norma sobre uso de suelo, por lo que los permisos municipales que se otorgan para desarrollos inmobiliarios y constructivos no están delimitados. Para reducir el crecimiento desordenado, se recomienda crear planes de ordenamiento territorial en todos los niveles, con sus respectivos sistemas de monitoreo, incluyendo planes reguladores locales, planes regionales de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recuerde, Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Bueno, y ahora que hablamos de mapa catastral, ¿qué es, Alejandro? ¿Qué es el mapa catastral? ¿Qué consiste o qué beneficios tiene para nosotros como usuarios? Claro, tal vez antes de entrar a eso, para los que nos están viendo en casa, importante, esos aspectos que comenta don Olger, que ustedes podrían verificar entre plano y escritura, pueden revisar el área y pueden revisar la ubicación geográfica, en qué distrito, en qué cantón, en qué provincia se encuentra, ¿verdad? Esos datos tienen que ser coincidentes entre plano y escritura. Ok, respecto al tema del mapa catastral, tal cual comentaba don Olger, actualmente los bienes inmuebles, las fincas, tienen tres realidades. Una realidad literal, que es la escritura, una realidad gráfica, que es el plano catastrado, y al mismo tiempo una realidad física, que de alguna u otra manera el mapa catastral pues viene a buscar, digamos, brindar, o tiene por objetivo brindar esa seguridad jurídica en donde lo que yo tengo plasmado gráficamente en un plano pues esté representando la realidad física del inmueble. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el mapa catastral como tal? El mapa catastral es una representación geométrica o gráfica, literal, numérica y estadística de absolutamente todas las tierras comprendidas en el territorio nacional. Dígase finca inscrita o finca sin escribir ante el registro público. Eso es una característica que tiene el mapa catastral, que él logra determinar qué bienes inmuebles están debidamente inscritos ante el registro inmobiliario y qué bienes inmuebles no están inscritos y eventualmente habría que regularizar. ¿Esto tiene etapas? ¿Esto se levantó hace tiempo? ¿Hay un proceso todavía vigente con el mapa catastral? Actualmente, bueno, eso fue una consigna de este gobierno, que fue finalizar el levantamiento catastral para todo el país, es decir, el proyecto de mapa catastral, y actualmente ya se encuentra, por no decir casi que todo finalizado, ya su mayoría, la mayor cantidad de distritos en Costa Rica están ya debidamente declarados. Ahí sí me gustaría recalcar lo siguiente. Las etapas que conlleva este proyecto eran a nivel de distrito. Cada distrito se iba realizando este levantamiento, se iba consignando la información, se iba conciliando y demás.
dentro de ese proceso de conciliación, de conformación y demás, de todo este mapa, de ese rompecabezas, se tiene un proceso también de exposición pública, que eventualmente la empresa encargada realiza una exposición pública, el Registro Nacional realizó la exposición pública, donde ustedes como propietarios tuvieron que asistir, revisar cómo estaba su propiedad, si era una propiedad que estuviera totalmente correcta, si tuviera alguna inexactitud por ahí que de pronto había que ponerle atención. Entonces, esa era la oportunidad, digamos, como para llegar y decir, ok, doy visto bueno o no doy visto bueno porque no me parece esto y demás. Ok, una vez trasladada, una vez pasada esa exposición pública, se da la oficialización por parte del gobierno central, se publica a través del diario oficial La Gaceta. Entonces, a partir de eso y entendiendo eso, actualmente hay un total de 321 distritos ya con el proyecto finalizado y oficializado, 162 distritos que están ya con el proyecto finalizado, pero están pendiente de oficializar, publicación en el diario oficial de Gaceta. Y por ahí quedan unos distritos pendientes que son referentes al cantón de Upala, que todavía está por ahí pendiente en el proyecto como tal. Sí, Jessica, y para los ciudadanos, para entender un poco qué es el mapa catastral, porque para la gente eso suena como en chino, esto es bastante difícil de comprender. Te decía al inicio que toda propiedad debe tener un plano catastrado y una escritura. Lógicamente, hay terrenos que no están así, hay terrenos que todavía no tienen escritura, están en posesión y se dan este defecto. Pero lo que en sí el proyecto de mapa catastral, en palabras muy simples, es como armar un rompecabezas de todo el territorio nacional, de toda la figura del país, de Costa Rica, que las piezas son los planos catastrales de cada propiedad. Entonces es eso, ahí se van ubicando todos los planos, aplicando técnicas para ubicar, a veces por la referencia de esquina, que se le indica que es uno de los datos que se le inserta a cada plano, y las figuras. Pero ahí es donde viene también la problemática, o sea, no todo en la vida es perfecto. Uno deseara que las cosas fueran muy fáciles, y hace varios años se había dicho que la extensión de Costa Rica superaba en gran medida lo que era el territorio nacional. O sea, si comenzábamos a nivel de catastro, con todos los planos que teníamos, si comenzábamos a hacer eso, ya Costa Rica se salía, o sea, la parte gráfica se salía en el mar, o sea, tenía varios kilómetros cuadrados de más, porque habían planos mal hechos y planos que se duplicaban, y había todo, y entonces se inició todo un proceso de corrección para tener la certeza de cuál es nuestro territorio y que esté debidamente documentado, porque esto lo que conlleva es a un principio fundamental, que es la seguridad jurídica. O sea, esto es lo que se busca, que las propiedades que cada quien tenga están bien identificadas y sea lo correcto. Pero como es un rompecabezas que se armó con los planos catastrados que tenemos, o sea, de la información que tiene el Catastro Nacional, de ahí se fue pero si un plano está malo, entonces eso altera todo el resto en un rompecabezas. Si nosotros tenemos el rompecabezas y tenemos en la base para ir armando el rompecabezas las figuritas ahí, como son las piezas donde tienen que ir, uno las va colocando. Pero si una pieza es mayor o menor tamaño a lo que debiera ser, y yo la fuerzo y la pongo ahí, eso me desplaza lo demás. Y eso es parte de lo que nos está pasando con el mapa catastral, porque no todos los planos están correctos. Pues. Es un proceso dinámico que hay que ir, y de ahí viene lo que es el mantenimiento. Ese desplazamiento que se produce, porque los planos, digámoslo así, se monta uno encima del otro, ahí quedó lo que se llama el chalape, que es muy común. Eso técnicamente en el mapa catastral se llama inconsistencia. Y hay 10 inconsistencias definidas por diferentes tipos, unos porque les falta el número de plano, porque el plano está malo, asignado en la escritura, porque hay un chalape parcial, hay chalapes, a veces hasta doble titulación, hay un terreno que tiene doble titulación, o sea, con un plano hicieron una escritura, después hicieron otro plano y volvieron a hacer otra escritura, entonces, y era el mismo terreno, eso se da, entonces ya son inconsistencias.
Todo eso tiene un proceso a nivel del catastro para ir corrigiendo, que no es tan fácil, y vamos a ir hablando de ese procedimiento, pero eso es parte de que en la audiencia pública que se hace en cada cantón para oficializar el mapa, y como ya sucedió, ya se dio en gran parte del territorio nacional, a la gente se le invitó a ir a esas audiencias a verificar si su propiedad tenía alguna inconsistencia o estaba bien. Desgraciadamente, el porcentaje de participación fue mínimo. Podríamos decir, en un cantón X, de 50,000 habitantes, fueron 150 personas. ¿Y los demás? Entonces, esas son sorpresas que van a ir saliendo de camino. Porque si un plano o una propiedad, digamos, si una propiedad tiene una inconsistencia, eso se anota, pero eso paraliza cualquier trámite. Una construcción, una venta, un crédito hipotecario. O sea, cualquier movimiento, si la propiedad... Ay, así de grave es, ¿verdad? Detiene todo. Esto es serio, digamos, el tema Sí. es sumamente serio y hay un desconocimiento de la población. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conversando sobre la importancia de mantener al día y vigente toda la documentación de su propiedad. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Voy a usar el mismo ejemplo de la referencia de los 500,000 habitantes y solo los 100 que fueron. Y digamos que esos 100 efectivamente todo coincidía lo literal, coincidía lo geométrico y coincidía lo que realmente tienen en su propiedad. O sea, esa gente estaba perfecta. Pensemos la gente que no fue, ya pasó la audiencia, ya se levantó el mapa catastral y resulta que hoy se está enterando de que todo esto cambió. ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo nunca supe de la audiencia, no fui y ahora tengo dudas si todos estos 3 elementos coinciden? ¿Qué debo hacer? ¿Los busco a ustedes o además les voy a poner otro escenario para que cada uno tal vez me pueda comentar? Es probable que si yo voy a hacer un trámite como una hipoteca para hacer un crédito, me pidan documentos y ahí se puedan dar cuenta que no coincide toda la información y me paralicen el proceso. Jessica y amigos que nos están viendo en este momento, hay que hacer un esfuerzo. El consejo que yo les doy es que busquen a un topógrafo y que les verifique cómo está su propiedad. O sea, como esto es nuevo, como esto tiene implicaciones, no nos esperemos a estar a las puertas de un procedimiento de venta o de construcción y nos demos cuenta que no lo podemos realizar. Porque los tiempos de solución pueden ser muy largos. Podemos estar hablando de meses. Entonces el asunto no es así tan fácil. Estamos hablando que esto empezó al inicio de este mes. Ha venido todo el proceso de implementación del mapa catastral en ciertas zonas. La gente a veces se alarma, se asusta, se enoja, pero no es eso. O sea, lo que nos pasó en Pérez Celedón fue a raíz de esto. Y todo ese problema que se dio allá en Pérez Celedón era porque no querían que esto se hiciera. Pero esto es un proyecto que va porque tiene que ir, porque es un asunto del Estado. El asunto es que no nos quedemos ahí en casa sin preocuparnos. O sea, tenemos que hacer las gestiones. Primero, al profesional que hay que buscar es al topógrafo, el ingeniero topógrafo incorporado al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. No es a cualquiera que ande ahí diciendo que es y no lo es porque no tiene el conocimiento adecuado para esto y las instancias para poder resolver. Entonces, primero es eso, decir, bueno, yo tengo mi propiedad, revíseme si el plano y la escritura y si no hay una inconsistencia, si no hay algún efecto ahí negativo. Okay. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, a partir de ese estudio, que lo va a hacer el topógrafo, es determinar, Dios quiera que no tenga ninguna inconsistencia y que todo esté bien, o sea, que su plano coincide con su escritura y físicamente en el terreno está y en el mapa catastral coincide todo, magnífico, 100, se ganó el 100 y tranquilo. Pero si ya hay un problemita, hay que buscarle la solución. Entonces ahí es donde entra el topógrafo, hacer el estudio de ese caso
específico a ver qué es lo que está sucediendo. Y ya es un estudio que hay que hacer a nivel del registro. Y hay unos que son fáciles, otros son más complicados. Hay unos que lo que tienen es simplemente una anotación. O sea, se detectó que hay algo que no está bien y entonces hay otros que lo que tienen es una advertencia administrativa. Y ya es un expediente y ya eso se tiene que discutir en la vía judicial. Hay aspectos importantes, digamos, poniéndome en los zapatos de propietario. Posiblemente, si ustedes nos están viendo, vayan a decir, pero es que ¿cómo me doy cuenta yo cómo está mi propiedad? ¿Cómo sé si no quiero vender? No voy a vender. No. Exactamente, porque normalmente el mecanismo en el cual yo me entero de la situación es cuando voy a sacar algún permiso de construcción o voy a vender porque llegó el perito y me determinó alguna situación. Exactamente, y me determinó, no, es que esa propiedad tiene cierta inconsistencia. No, el banco de momento no va a ejercer ningún crédito hasta que usted no solucione eso. Y esa es, digamos, como la manera o el mecanismo en el cual uno se da cuenta. Si ustedes quisieran, posiblemente en casa se preguntarán, ¿esta información es pública? Bueno, es una información pública, efectivamente es información pública. Ustedes podrían ingresar al sistema de información del registro inmobiliario, al SIRI, ustedes pueden loguearse. Yo estoy seguro que más de uno que nos ve son personas muy curiosas y más de uno va a ingresar, pueden entrar. Hay varias opciones, hay una que dice exactamente visor catastral. Ustedes pueden hacer búsqueda por número de finca, pueden buscar por el número de finca de su casa, ver cómo está esa representación gráfica, geométrica que yo les decía, y al mismo tiempo podrían ver literalmente cómo está la situación a nivel de la conciliación jurídica catastral, es decir, esas inconsistencias que decía don Jorge. Entonces, de pronto, obviamente, ustedes posiblemente no vayan a poder interpretar la información. Nada más sepan que si cuando dice relación, dice un 1, posiblemente es que la propiedad está correcta, está compatibilizada. Sin embargo, cuando eso es como una tablita, si hay alguna inconsistencia, que tenga un 1 por ahí, quiere decir que esa propiedad tiene cierta inconsistencia. Entonces, cuando mi propiedad tiene cierta inconsistencia, hay una alerta. Hay una alerta que lo que les recomiendo, no se esperen hasta que quieran hacer algún trámite inmobiliario. Y llevarse una mala sorpresa. Y llevarse la sorpresa, si pueden solucionarlo desde antes. Pues nosotros como ingenieros topógrafos, como decía Jorge, tenemos la expertise y las competencias requeridas para poder solucionarles eso. Uno puede ingresar aquí a la dirección que dio Alejandro, pero yo les voy a dar este consejo de usuario. Yo prefiero buscar a un profesional. Yo prefiero buscarlos a ustedes porque probablemente hoy sabemos, con lo que Alejandro nos está explicando y también don Olger, digamos, que si veo el 1 significa que todo está bien, si encuentro algo alterado es la alerta, pero si desconocemos esto, pues desde luego que lo que entramos a ver básicamente estará en chino, don Olger, porque no somos expertos en la materia. Así que, aunque usted pueda ingresar a hacer la revisión, asesórese con un profesional del CID, porque no nos llevemos esa mala sorpresa que tal vez, no sé, tenemos el pensamiento de invertir para desarrollar un proyecto, para mejorar mi casa, para hacer unos apartamentos, y me doy cuenta que tengo estas inconsistencias y entonces el proceso se atrasa y me alerto por el banco. Vean, aquí tenemos mucho tiempo tenemos muchas preguntas después, tenemos muchos aspectos que desarrollar, así que yo estoy segura que vamos a necesitar otro programa porque ya estamos llegando al final del de hoy y quisiera que en un minutito cada uno nuevamente me le pueda dar un mensaje a los usuarios especialmente, ¿verdad? Porque nosotros lo más seguro que tenemos son nuestras propiedades, nuestra casa y estamos ignorando probablemente porque no tenemos esa buena costumbre de ir a las audiencias, de preguntar. Podemos estar ignorando una alerta que no tiene que ser demasiado grande, puede ser algo que se solucione sencillo, pero estoy aquí desconociendo absolutamente esto. Entonces empiezo con usted, don Jorge, un minutito para el mensaje y sirve con Alejandro. Sí, esto es un tema que hay que seguir. O sea, no por el hecho de que yo tenga un plano catastrado de mi propiedad y que tenga la escritura, estoy bien. No, porque todo este sistema vino a cambiar todo el sistema de posicionamiento de las fincas como tiene que ser a nivel del catastro. Entonces, si hay algo que hacer es buscar a un topógrafo para que nos haga los estudios pertinentes y nos diga si mi propiedad está correctamente de acuerdo a la normativa vigente. Y si está bien, estamos tranquilos. Y si hay busquemos la solución. Muchas gracias, don Alejandro.
No, bueno, muchas gracias, Jessica, a la audiencia que por ahí nos sintonizan. Agradecer este espacio. Ya saben, ¿verdad? Tal cual dice don Olger, ahí les dejamos una tarea, la cual es revisen su escritura, revisen su plano catastrado, consulten con un profesional ingeniero topógrafo si ese plano está vigente, si hay que hacer algún movimiento adicional y que incluso les haga la revisión a nivel de mapa catastral y que ustedes tengan toda la certeza de que tienen o están viviendo conforme a la seguridad jurídica, que así lo dispone el Estado, y al mismo tiempo que ustedes tengan la tranquilidad porque el patrimonio de propiedad creo que es muy importante, es lo que nosotros eventualmente le vamos a dejar a nuestras generaciones, entonces eso sería. Si me permite hacer una recomendación adicional para todos los usuarios, que se podría dar conflictos con respecto a que si alguien va y hace una consulta de su propiedad con los documentos o le consulta a un abogado que le averigüe cómo está su propiedad y se detecte que hay una inconsistencia, lo primero que reacciona la persona es decir, yo le pagué a un topógrafo que me hiciera el plano y ahora el plano aparece mal, y entonces acude a demandar al topógrafo en tribunales en el Colegio Federado. O sea, no necesariamente, y no todos los casos, es culpa del topógrafo. Estamos hablando de que esto es un montaje de planos catastrados de otros, que son hasta vecinos del predio que yo tengo, y puede ser que se haya dado un mal montaje de planos o de la conformación de este rompecabezas, que es el mapa catastral, y está ocasionando este problema. Entonces, para evitar conflictos, para evitar a veces hasta injusticias, lo recomendable es que el topógrafo le haga el estudio y le determine qué es y asesorarse para efectos de que se hagan las correcciones pertinentes y no achacarle una responsabilidad a un profesional que eventualmente no la podría tener, para evitar un malentendido. Sería una recomendación que le estaríamos dando desde el Colegio de Ingenieros Topógrafos a todos los ciudadanos para evitar conflictos posteriores. Muchísimas gracias a los dos. Y a mí me queda nada más decirle a la gente, si usted está en la casa y hoy se dio cuenta que probablemente tiene un plano o una escritura debajo del colchón, le aseguro que eso es una señal para que usted vaya y lo saque, busque a un profesional de ingeniería topográfica, se asesore con profesionales del CIT, puede ingresar al sitio de Facebook del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica y pedir ahí algún tipo de información para que no tenga que llevarse una mala experiencia, pero le repito, si usted tiene la escritura y el plano debajo del colchón, todo manchado y viejo, mejor sáquelo y busque a un profesional de ingeniería topográfica porque creo que es momento de hacer una revisión importante. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y también gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos dentro de 8 días.